Vamos a pasar ahora a la segunda actividad de la mañana, que es una pequeña mesa redonda con dos connotadas especialistas que van a tocar el tema de realidad virtual y simulación, o en realidad, como ellos lo han planteado, más allá de la realidad virtual y de la simulación. Son la doctora Margarita Melgoza Pelcastre. La doctora Melgoza es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es máster en educación superior por la Universidad del Noreste. Ella es docente desde el año 2008 de esta última universidad, donde es también profesora de tiempo completo y coordinadora general del Centro de Enseñanza, Destrezas y Aptitudes Médicas, CEDAM. Es también miembro fundador y experto de la sección de simulación de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ANFEM, y tiene también una vinculación activa con la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y con la RENASIM, ¿no? La Red Nacional de Educadores en Simulación Clínica, donde es actualmente tesorera y miembro activo, decíamos, de la Federación Latinoamericana. También nos va a acompañar en esta misma mesa redonda la doctora María de Jesús García. La doctora García es médico cirujano y partero también, en este caso especialista además en pediatría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México. Tiene el diplomado en liderazgo directivo en educación médica de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ANFEM. Es profesora de tiempo completo e instructora médica del Centro de Enseñanza, Destrezas y Aptitudes Médicas, CEDAM, ya mencionado, de la Universidad del Noreste. Y es miembro experto del cuerpo académico de la sección de simulación de la ANFEM. También es miembro activo de RENASIM y FLASIC. Entonces, vamos a tener con nosotros esta mesa a cargo de las doctoras mencionadas, Melgoza y García, a quienes cedo el uso de la palabra. Pueden empezar, por favor. Listo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Nosotros, bueno, al menos yo muy contenta de estar el día de hoy con ustedes, de platicar un poquito acerca de este tema, lo que es la realidad virtual, tecnologías emergentes y, bueno, ir más allá de lo que es la teoría. Hablar de innovación, pues bueno, no es preguntarnos o cómo esa innovación se convierte en una educación de calidad. Al ser ustedes líderes, y felicidades, la verdad, por estar invirtiendo su tiempo en esta mañana, en domingo, perdón, en sábado, donde a veces casi todos descansamos, ¿no? Pues muchas felicidades por querer siempre mejorar y querer siempre aprender más. Entonces no es que ustedes salgan de esta plática sabiendo cómo usar la realidad virtual. Más bien lo que nosotros, la idea y el objetivo de nosotros es darles una mirada desde la alta gerencia de cómo aplicar o de en qué momento poder utilizar la realidad virtual. Sí. Pues bueno, como les decía, no es una conversación específicamente sobre tecnología. Tenemos que irnos con mucho cuidado sobre las nuevas. Día a día salen nuevas estrategias, salen muchas innovaciones. Entonces tenemos que estar muy bien seguros si esto que se está utilizando es lo que realmente nuestros alumnos o nuestro modelo educativo lo requiere, si estamos preparados realmente para poderlo aplicar o no. Entonces, desde aquí entonces nos preguntamos, ¿qué visor compramos? ¿Qué plataforma de moda está? ¿Cuál es la plataforma que está de moda? ¿O qué simulador es el más realista? Entonces tenemos que pasar y tenemos que cambiar y hacer un modelaje y no irnos nada más por lo que se nos está presentando actualmente, sino que tenemos que hacer un análisis desde la alta gerencia, es qué tipo de médico queremos egresar, cuáles son las experiencias deliberadas y observadas que necesitamos que este médico practique antes de estar directamente con el paciente, ¿sí? Entonces, actualmente, y estoy casi completamente segura, sin miedo a equivocarme, que pues bueno, los campos clínicos cada vez son más reducidos. Entonces, no hay mucha apertura para que nuestros estudiantes pues puedan ellos practicar, puedan ellos estar más cercanos al paciente. Entonces, tenemos que buscar estrategias que ayuden que a nuestros estudiantes
puedan practicarlo antes de que estén ahí, ¿sí? Entonces, y de igual manera, a veces las matrículas son muy amplias, los centros de simulación son pequeños y pues bueno, sabemos que para que simulación pueda funcionar, el alumno debe de pasar determinado número de horas aquí. Entonces, la realidad virtual no es otra cosa más que una capa, una extensión de lo que es el centro de simulación. Cuando nos fuimos a pandemia hace ya algunos años, pues no concebíamos que hiciéramos simulación fuera del centro de simulación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues siempre estábamos encerrados en nuestro ambiente de aprendizaje, donde nosotros, pues, veíamos a nuestros alumnos cómo ellos practicaban la práctica deliberada, dábamos retroalimentación y pues bueno, que ellos tuvieran una misma experiencia que fuera repetible con el mismo simulador, que ese mismo simulador lo pueden usar en el número de veces y pues bueno, siempre darles esa misma experiencia. Obviamente a veces ir incrementando esa dificultad para que ellos también pues vayan creciendo en la forma, en su conocimiento académico, en sus habilidades, pero no lo concebíamos fuera del centro de simulación. Llega la pandemia y pues bueno, todos a casa, ¿no? Y tuvimos que empezar a buscar esas estrategias y esas formas que nos fueran más sencillas y que nos fueran también, que asegurarnos que les dieran, ¿no? Una buena experiencia a nuestros alumnos. La realidad virtual, pues bueno, también sabemos que no es nueva, pero fue cuando más la empezamos a utilizar y la verdad es que sí ayuda y ayuda mucho, pero no hay que concebirla como o es el centro de simulación o es la realidad virtual, sino son una sola en conjunto, ¿sí? Y entonces es aquí donde llegamos que la educación médica contemporánea enfrenta esta tensión estructural. Necesitamos formar profesionales que tengan una mayor capacidad de juicio, que tengan mayor liderazgo, que sean con una mente crítica, que sepan tomar decisiones en el momento. Pero ¿cómo le podemos hacer si nuestros campos a veces están muy limitados, si los tiempos están muy acortados? Sabemos también que la currícula, que la matrícula, que los espacios de aprendizaje y que todos son muy, muy reducidos. Entonces, ¿cómo le podemos hacer nosotros para que este alumno pueda tener una práctica deliberada en el momento en que él lo necesite o en el momento que él esté dispuesto a poder hacerlo? ¿Sí? Entonces, una opción es la realidad aumentada. Entonces, el modelo tradicional, el aprendizaje directo en el campo clínico resulta variable, azoroso. Actualmente nos damos cuenta cuántos problemas tenemos en nuestros campos clínicos y obviamente lo riesgoso que es. No podemos no podemos dejar que un alumno de primera vez o la primera vez que él acude a un campo clínico pueda atender a un paciente, pueda hacer algún procedimiento. Entonces, las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Entonces, es importante que ellos, antes de llegar ahí, puedan hacerlo. Entonces, veamos esta parte, ¿sí? La simulación, pues, se enfrenta antes a los alumnos y pasa todo lo que ya sabemos de la simulación. Es repetible, es observacional, podemos medirla, podemos evaluarla y también recordar que es evaluable. Entonces, todo lo que no se evalúa no se le da el peso que es, pero a diferencia de otras, esta sí es evaluable, ¿sí? Entonces, esto nos da un valor agregado y aparte nos ayuda para muchas situaciones, nos ayuda para poder saber si funciona o no funciona, si está alineada con nuestro currículum, si realmente le está dando la carga cognitiva al alumno que nosotros deseamos que tenga. Y es así entonces como vemos esta, esta virtualidad que añade tres capas. Una es ampliar el acceso. Esto es muy, muy importante porque, como les decía, los alumnos en el momento que lo necesiten, ellos pueden hacer uso de esta realidad virtual. Hay miles de plataformas, hay muchas formas ahorita de trabajar pacientes virtuales. Pues bueno, eso es algo muy bueno que nos ayuda mucho para esta parte. Otra parte es estandarizar los escenarios. Esto es muy, muy importante. No es hacer un escenario como yo creo que lo tengo que hacer o como yo quiero hacerlo, sino es que es un escenario que va apegado a guías y es un escenario que va a hacer que todos los alumnos que lo hagan tengan esa misma experiencia, puedan obtener ese mismo conocimiento. Y la otra es generar la trazabilidad, pues es un registro exacto y automatizado de las rutas de decisión, hacia dónde tiene que ir.
Y algo importante, que le dé la retroalimentación en el momento y que sea una retroalimentación casi personalizada. Entonces, esto le ayuda mucho a él para poder saber cuáles son las áreas de oportunidad, qué es lo que tiene que mejorar. ¿Sí? Entonces, es así como pasamos de un modelo obsoleto que nada más está centrado en el centro de simulación, que no puede salir de sus ámbitos, perdón, de sus aulas o de sus salas de aprendizaje a un ecosistema institucional. Entonces, ver aquí cómo podemos utilizar pacientes virtuales, podemos hacer también escenarios híbridos, simulaciones presenciales, ¿sí? Un poco les platico la experiencia que nosotros tenemos como universidad. Tenemos alrededor de 6, 7 años ya utilizando lo que es la realidad virtual a través de los pacientes virtuales. La verdad nos ha dado muy buen resultado. Nosotros tenemos inmersa la simulación desde el cuarto semestre, cuarto, quinto y sexto. Entonces, esto hace que nosotros podamos trabajar escenarios clínicos de manera virtual. Ellos, algo así muy similar a lo que es un aula invertida, lo trabajan en su casa, lo venimos a discutir en clase, en las aulas, y con esto podemos nosotros hacer escenarios híbridos. Lo estás viendo en la pantalla, lo estás haciendo, lo estás reproduciendo y a la vez también te estás dando cuenta de las consecuencias de la toma de decisiones que estás haciendo, buenas o malas. Y claro, obviamente aprendemos del error, sabemos que nuestros alumnos no van a aprender a la primera y que esto a veces necesitan ir ellos trabajando y trabajando más y más. Eh, Aquí, más o menos, aquí en esta lámina viene un concepto así muy general de lo que es la realidad virtual, que es un entorno 100% inmersivo. No nos sirve para todo, nos sirve en ciertos puntos nada más y tenemos, por eso es importante que nosotros sepamos si como institución estamos preparados para poder trabajar con la realidad virtual, porque esto también obviamente hace que nosotros tengamos un compromiso y podamos dar resultados a través de esta realidad virtual, ¿sí? Y es así como nos damos cuenta entonces que tenemos. Hablamos también de la fidelidad educativa. La calidad de una simulación depende de su fidelidad educativa. Entonces, también tenemos que percatarnos que esto tenga la suficiente calidad y que vaya de la mano. Y es así como llegamos a que hay tres tipos de fidelidades: la funcional, la psicológica y la conceptual. Que todas estas tres se tienen que conjuntar, tienen que engranar para que podamos tener una educación de calidad, ¿sí? Entonces, eh, una experiencia virtual espectacular, que es lo que a veces buscamos. ¿Le gusta al alumno? ¿No le gusta? Vamos a medir su nivel de percepción, pero no nada más es medir el nivel de percepción, también es medir el nivel de resultado que vamos a obtener. No porque al alumno le guste, no porque al alumno diga, ay, qué bonito, lo voy a hacer aquí en esta pantalla y veo cómo el paciente cambia, cómo platico con él y esto me gusta, ¿no? Sí, pero realmente te está produciendo una experiencia de aprendizaje. Como docente lo estoy aplicando en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros nos tenemos que preguntar. Ahora bien, la evidencia científica actual confirma impactos positivos, ¿sí? Esto es buenísimo, buenísimo, pero tenemos que saber cuándo y en qué momento. Entonces, obviamente va a ser conocimientos y habilidades. Estos están demostrados a través del entrenamiento específico y la retención de información anatómica espacial. Motivación y confianza. Las generaciones actuales a veces les gusta más estar solos, no les gusta que nosotros estemos con ellos. Entonces ellos lo pueden trabajar de manera autónoma, pero ojo, hay que darle esa parte de humanización que necesita también la realidad virtual. No lo podemos dejar únicamente a que el alumno tenga su retroalimentación personalizada, sino que también tenemos que tomar una parte de esos registros que nos dan, tomar una parte y hacer un consenso general, a platicarlo en la sala, hacer un análisis, una reflexión, un debriefing, que eso solamente lo podemos hacer nosotros como facilitadores o como docentes o como instructores en el centro de simulación. Sí, entonces esto es lo parte bueno, pero también es muy importante que sepamos la contraparte, o sea, no todo es bonito. Vamos a encontrar algunas situaciones que nos hacen replantear la situación. Entonces, hay estudios que ponen en duda esta transferencia clínica, ¿sí?
como les decía, muchos de ellos demuestran la satisfacción y el conocimiento inmediato, pero el conocimiento perdura, el que perdura, pues entonces ahí a veces no se han hecho estudios sobre esto, y tampoco hay un registro como tal muy específico donde nos diga que sí funciona la realidad virtual por sí sola, ojo, por sí sola. No quiero decir que la realidad virtual realmente no funcione, no, sí funciona, pero hay que acompañarla y es una parte más de lo que es la simulación. ¿Sí? La calidad de la evidencia. La literatura actual presenta intervenciones muy heterogéneas, ¿sí? Hay muestras muy chiquitas, no hay unas muestras grandes. Entonces esto pues también nos hace que lleguemos a dudar un poco si realmente ayuda o no ayuda. ¿Sí? Y la falsa superioridad, o sea, decir que la realidad virtual puede reemplazar cualquier otro tipo de clases, ¿sí? O de conocimiento, de adquisición de conocimiento. Entonces, que nos quede muy claro que solamente es una parte, no es el todo, ¿sí? Aquí en esta lámina, bueno, vemos esta matriz que nos ayuda a tomar decisiones. Por un lado, vemos el rigor y la evaluación y por otro lado, vemos la apertura a la innovación. Si nosotros nos quedamos en esta parte de aquí, donde hay un alto rigor, donde la apertura está cerrada, nos vamos a quedar solamente evaluando, evaluando, vamos a tener esa innovación, pero se va a quedar en la vitrina, no nos va a ayudar de nada. Pero por si lo contrario, nosotros no evaluamos, no revisamos si realmente nos está sirviendo y nos vamos con las innovaciones, entonces nos va a pasar como una moda. Al final del día nos vamos a cansar y vamos a decir, ¿funciona o no funciona? No sé, pero pues ahí déjalo. Ya se adquirió, ya están ahí los lentes o ya tengo la plataforma ahí, pues ahí que siga, ¿no? Hasta que se termine su contrato. Entonces, esa no es la idea. La idea es que sea una innovación que sea realmente sostenible, que podamos evaluar, que nos podamos dar cuenta de esos cambios que tiene y que podemos generar a través de la realidad virtual. Ahora, esto es muy importante y esto como ustedes, como gestores y líderes de la educación, debe de importarles muchísimo. Una es la madurez curricular. ¿Realmente mi currículum está lo suficientemente fortalecido o está preparado para poder adoptar una innovación de este tipo? ¿Mis docentes están preparados? ¿Mis docentes tienen esa actitud o esa flexibilidad de innovación, de cambio, de adoptar nuevas estrategias? ¿Sí? La madurez tecnológica. ¿Tenemos realmente el soporte necesario? O sea, no es posible que yo quiera poner una innovación de este tipo que use un Internet de alta velocidad, pero resulta que en mis espacios de aprendizaje los tengo muy limitados y a lo mejor hasta ni tengo. O sea, son cosas que tengo que ir viendo como líder educativo, como gestión, para saber si funciona o no funciona. Y de igual manera la madurez evaluativa. Contamos con indicadores pertinentes para medir la transferencia de la competencia y el desempeño o solamente nos limitamos a las horas de participación. Es un éxito porque mis alumnos hacen 30 horas a la semana. Sí, pero ¿te estás dando cuenta que realmente les está sirviendo? O entran y salen nada más para registrar tiempo. Entonces tenemos que hacer todo este análisis y toda esta reflexión. Entonces, no se trata de sustituir la simulación presencial ni la experiencia clínica real, sino es expandir, hacer que la simulación salga de este contexto, ¿sí? Y entonces es aquí donde tenemos tres directrices estratégicas que nos van a ayudar mucho para esta toma de decisiones, ¿sí? Me voy a ir un poquito más rápido porque veo que ya se me acabó el tiempo y el objetivo final, pues bueno, es convertir la innovación en tecnología, hacerla que esto sea más segura, que la práctica médica sea más segura tanto para el que la hace como para el que la recibe. Pues muchísimas gracias. Le doy la palabra a la doctora García Martínez. Ok, gracias. Bueno, sigamos. La incorporación de nuevas tecnologías no nada más se va a basar en qué tan bonito es esa tecnología, que es innovadora, que todo el mundo lo está usando, que a lo mejor la universidad de enfrente o la que es nuestra competencia la está utilizando y yo por eso la voy a incorporar. No.
Recordemos que si vamos a incorporar una nueva tecnología, algo así como estas plataformas de realidad de pacientes virtuales, de realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta, tenemos que ver que tengamos un diseño que los vaya a arropar. ¿Para qué? Para que funcione, para que esa inversión grande que estoy haciendo, ¿sí?, tenga un sustento y sobre todo cubra una necesidad que tenga mi institución. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, el reto no es que nosotros incorporemos los pacientes virtuales, que incorporemos lo que es la realidad virtual, para que el alumno tenga contacto con escenarios que sean lo más realistas posibles a lo que se va a enfrentar en su práctica clínica, sino que tenemos que ver qué nos ofrece ese paciente virtual, qué nos ofrece esos visores de realidad virtual, esa realidad aumentada, esa realidad mixta. ¿Podemos con ellos hacer que el alumno adquiera competencias complejas, haga un razonamiento clínico, toma de decisiones? ¿Sí? Muchas veces, a lo mejor en el entrenamiento del estudiante, yo quiero que pueda atender o un manejo de crisis. Y obviamente es muy difícil hacer o adaptar nuestros centros de simulación para que generen a lo mejor, sobre todo de catástrofes naturales y cómo vaya a responder, a lo mejor un triage, no sé. Entonces eso se te facilita si tú utilizas realidad virtual y ahí el alumno se enfrenta a ese tipo de crisis que sería mucho más fácil desarrollarlas en esta realidad virtual. Pero hay que entender, una realidad virtual con visores es una inmersión total. ¿Sí? Se pierden de la realidad y básicamente se incorporan a esa realidad virtual que se les genera, pero es uno a la vez. Hay otros que, bueno, tú puedes enlazar, pero necesitas varios visores y eso es caro. Entonces, me conviene esto por las necesidades que tengo, por cuántos alumnos tengo en la universidad, cuánto espacio tengo en el centro de simulación. O me convienen plataformas con pacientes virtuales que mi alumno puede tener acceso a través de sus dispositivos móviles, que lo pueda utilizar en cualquier momento del día en sus tiempos libres, o que ellos puedan resolver escenarios, porque son pacientes virtuales que son interactivos. Tú puedes resolver el mismo escenario 100 veces y en esas 100 veces depende de tú lo que vayas tomando decisiones y en el tiempo en que tomaste esa decisión te va a dar respuestas diferentes. Y ahorita hay plataformas que tienen lo que es el interrogatorio, ¿sí? De los pacientes virtuales generados por IA. Y entonces tú le puedes preguntar, si el alumno pregunta, hace un interrogatorio orientado, pues excelente, pero también si hace preguntas que no tienen nada que ver con el escenario, pues te las va a responder, no como antes que eran preguntas muy específicas que se les tenían que hacer. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Incorporar este tipo de tecnologías, porque como ya mencionó la doctora Melgoza, los campos clínicos cada vez son, digamos que son menos, tenemos muchos más número de alumnos y además pacientes con enfermedades más complejas que también no es fácil que se dejen tocar o que se dejen atender por un estudiante o por un interno o por un pasante. Entonces, esto va a hacer que ellos se enfrenten antes a este tipo de pacientes para que cuando lleguen a enfrentarse a ese paciente real lleven mayor seguridad, tengan esas competencias. ¿Para qué? Para que puedan sacarle el mayor provecho de todo esto. Y recuerden, todas estas tecnologías tienen una finalidad. Obviamente dar las competencias necesarias a nuestros estudiantes, pero la finalidad es la seguridad del paciente. ¿Sí? Que es donde vamos a ver, ¿sí? Ya manifestado todo lo que hicimos, todo el proceso de formación de nuestros estudiantes, en que esa seguridad del paciente, lo que es se cometan mucho menos errores ya en la práctica clínica. La siguiente, por favor. Entonces, no es, voy a incorporar realidad virtual, pacientes virtuales o la realidad aumentada, porque se ve muy padre, porque a mis estudiantes que son nativos digitales les va a interesar. No. ¿Qué estrategia voy a usar? ¿Con qué estrategia voy a arropar esa tecnología? ¿Cuál es la necesidad que cubre? Mi universidad tiene la necesidad de
tengo campos clínicos a lo mejor reducidos o incluso, aunque el alumno vaya a los hospitales, pues estamos viendo en la materia, no sé, en cardiología estamos viendo infarto agudo al miocardio y que creen, no les tocó ningún paciente infartado en esas visitas a hospital. Entonces yo tengo que cubrir esa necesidad, tengo que cubrir que mi alumno pueda atender o pueda comprender bien cuál es la atención que se le debe de dar a un paciente con un infarto agudo al miocardio. Entonces, estos pacientes virtuales van a cubrir esa necesidad que tenemos. Entonces, si ya vemos que es esa necesidad, vamos a ver ahora ese plataforma en específico, ese visor de realidad virtual, ese visor de realidad aumentada o de realidad mixta, ¿cumple los objetivos que yo tengo en mis programas? ¿Cumple las competencias que yo tengo que lograr en la asignatura que estoy impartiendo o que necesito brindarle a mis alumnos? Si puedo cubrirlas con esos dispositivos, entonces vamos al siguiente paso, que es una estructura, un diseño pedagógico adecuado de esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué bases va a tener? Yo tengo que hacer un diseño, aunque sea una realidad virtual, aunque el visor o las plataformas me le dé retroalimentación al estudiante, aunque le diga que hizo bien, que hizo mal y le dé puntajes, tengo que completar todo ese proceso, toda esa experiencia, porque tiene que haber un prebriefing, tengo que decirle al estudiante cómo funcionan esas plataformas. Oye, ellos son nativos digitales, ellos están acostumbrados a, sí, pero tienes que conocer, tienes que saber cómo funciona, qué es lo que te puede brindar esas plataformas, ya sea la plataforma de pacientes virtuales o esos visores, que puedes ver cómo los puedes manejar para que conozcas, para que te adaptes a esas tecnologías. Y ya después, ahora sí, exponerte a esa simulación con ese paciente virtual. Y ¿te da retroalimentación la plataforma? Sí, pero nunca podemos dejar al alumno solo. Es decir, no solo con con la IA, no solo con lo que es plataformas digitales, no solo con estas visores virtuales. Tenemos que darle un acompañamiento. A lo mejor ese le dice, hiciste bien esto, esto y esto. O a lo mejor le dijo la aplicación. Lo hiciste todo muy bien, sacaste 100, excelente. Entonces, el alumno ya está capacitado para resolver ese tipo de problemas, ya tiene esas competencias, las puede ir a aplicar al mundo real, pues tenemos que ver primero, ¿sí? Por eso el acompañamiento. Siempre lo ideal en estos pacientes virtuales, en estos visores de realidad virtual, es a veces mezclar con otro tipo de simuladores, a lo mejor simuladores de baja fidelidad para que ellos complementen la adquisición de competencias. Yo sé cuándo tengo que intubar, yo sé que se tiene que intubar, pero en realidad sé intubar, pues va, practica y adquieres esas habilidades técnicas que a lo mejor van a complementar esas competencias necesarias para la atención de ese paciente. Entonces aquí yo tengo que darle ese acompañamiento, ¿sí? ¿Por qué? No sé, a mí cuando veo esto de realidad virtual se me viene mucho a la mente una película que no sé si ustedes recordarán, Matrix, cuando este Neo, que era el personaje principal, que era el elegido, ¿sí? Lo sacan de la Matrix y lo conectan, lo ponen en un sillón y le conectan a una computadora y le empiezan a poner un montón de información y que si ya sé Kung Fu, que si ya sé esto, básicamente toda la información había y por haber. Y estuvo, no sé, muchas horas ahí recibiendo información, información. Y cuando termina, le dice a su mentor, que en este caso es Morfeo, ya sé Kung Fu, ya sé esto, ya sé todo. ¿Y qué hace Morfeo? Pues lo voy a probar, a ver si sí sabes. ¿Y qué creen que pasó? Le dio una paliza. Entonces, en realidad, si eres competente, entonces tenemos que ver, el alumno por eso necesita el acompañamiento del instructor. No, todavía no nos sustituye la IA, todavía no nos sustituye la tecnología. Debemos darle ese acompañamiento. La siguiente. Entonces, si yo quiero incorporar estas tecnologías, yo tengo que ver todo lo que había mencionado previamente.
cómo están mis programas educativos, dónde lo puedo introducir, en qué materias, en nada más en simulación, o lo puedo incorporar a lo largo de la formación del alumno desde los primeros semestres, los semestres intermedios o los semestres finales. Hay plataformas, nosotros usamos una plataforma de pacientes virtuales que esos casos tienen diferentes grados de complejidad, básico, intermedio, avanzado, y entonces se los podemos poner a alumnos desde el segundo semestre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo usar ese escenario y como se escuchan ruidos respiratorios, ruidos cardíacos, tenemos monitores, podemos hacer exploraciones, podemos hacer interrogatorios, pues lo puedo usar a la mejor el alumno está aprendiendo apenas lo que son toma de signos vitales y pues bueno, va a ir analizando ahí cuáles son los normales, cuáles son los correctos, está aprendiendo en propedéutica lo que son los ruidos respiratorios, bueno, se va a familiarizar con ruidos normales, ruidos anormales también y con la exploración o con el seguimiento de una exploración física. Entonces yo los puedo ir incorporando, le puedo sacar el máximo provecho a esa tecnología, siempre y cuando sepa cuáles son mis objetivos y qué me puede cubrir esa tecnología. Como ya dije, un diseño bien estructurado, que estas tecnologías no nada más sean una moda, que lo incorporé porque todos los están usando y que después ya los deje olvidado. Y sobre todo, capacitación al docente que los va a utilizar. ¿Sí? Si el docente no conoce estas tecnologías, pues las va a rechazar. Las va a rechazar, ¿por qué? Porque dicen esto no me sirve, esto no, no cumple, es mejor un paciente real. Obviamente, esto no te va a sustituir el contacto con un paciente real, pero te puede ayudar mucho, te puede ayudar a adquirir muchas de esas competencias. Y todo esto tenemos que verlo antes, no después de adquirido la tecnología. Tenemos que ver qué docentes tengo que capacitarlo, cuántos tiempos tengo que asignar ya en los programas para estos pacientes virtuales, para que no sea, ay, a ver quién los quiere usar y ahí están. No, ya los tengo asignados para que los puedan ya ver en esos tiempos y ver también cómo están funcionando. ¿Sí? Ver no solo es, como dijo la doctora, sino que la percepción del alumno de que no, hombre, está bien interesante y yo me emociono bastante y luego empiezo y hago un montón de escenarios, pero sí, en verdad te deja un aprendizaje. En verdad, esas simulaciones cambiaron tu toma de decisiones. Te cambiaron tus modelos a lo mejor en cuanto a algún modelo mental que tenías que pensaba que el tratamiento era tal, era así y que te modificó todo eso ese paciente virtual o le entendiste mejor a los temas revisados, ¿sí? Incluso lo aplicaste ya en un paciente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La siguiente, por favor. Entonces, yo incluso tengo estas plataformas, obviamente exceptuando lo que son los de lentes de realidad virtual, porque eso sí es una inmersión completa y no puedo combinarlo con nada. Pero si, por ejemplo, yo tengo plataformas de pacientes virtuales que me cubren muchas de mis necesidades en lo que es mi universidad, yo lo puedo complementar, como ya dije, con pacientes, perdón, con simuladores de baja fidelidad. ¿Para qué? Para que adquiera la competencia completa, ya sabe que tiene que intubarlo, ya sabe cuándo tiene que intubarlo, pero ahora le tengo que dar esta capacitación para que esa habilidad técnica pues la domine. Entonces, lo complemento con simuladores de baja fidelidad para que adquiera toda esa competencia. Ahora bien, también lo puedo incorporar, ¿sí? Estos pacientes virtuales o estos visores también de realidad aumentada. Hay muchos de los simuladores, por ejemplo, simuladores de alta fidelidad, que tú estás atendiendo el trabajo de parto y con tu visor de realidad aumentada, ¿sí? Recordemos que realidad aumentada, tú estás todavía en contacto con la realidad, nada más que la diferencia es que tienes imágenes sobrepuestas. Entonces en esa puedes ir viendo los movimientos de que hace el feto en el trabajo de parto. Y puedes complementar ahí, ¿sí? Para que entienda mejor el estudiante. O le puedes ir diciendo cuáles son los siguientes pasos con esos lentes de realidad aumentada y si tiene también de realidad mixta, pues incluso interacción con las imágenes que visualizas. La siguiente. Siempre, siempre tenemos que ver cómo vamos a incorporar bien esas tecnologías. Ya dijimos, primero, ver para qué me sirve, qué competencias puede desarrollar o puede adquirir el estudiante con esa tecnología.
¿Cómo puedo irlo progresando? ¿Me sirve para diferentes momentos en la preparación, en la formación de los estudiantes? ¿O nada más me sirve para algo determinado? ¿Sí? ¿Cuál es la modalidad que me conviene más a mí, a mi universidad, por el número de alumnos, por las necesidades que tengo, por el tipo de docentes que tengo? ¿Sí? Y si ya decido la compra de cierta tecnología, pues capacitar para el uso adecuado de esas tecnologías y recordar muy bien, cuando tú adquieres este tipo de tecnologías, tienes que ver para qué sirve, sí, pero también los costos y si esas licencias son anuales, cuántas te dan, cuántos alumnos pueden tener acceso a estas tecnologías, si tienes que pagar lo que es el mantenimiento. ¿Cuánto te cuesta? Porque a veces son, digamos, lo ocultos. Te dicen el costo es esto, pero no te digo todo lo de que más que te falte. A veces el costo es demasiado alto como para justificar su implementación. Y siempre medir que tan bien funcionó desde aceptación, aprendizajes obtenidos, competencias que pueda realizar el estudiante con estas y también cómo modificó su toma de decisiones. Equidad. Aquí en la equidad dices, oye, me estás hablando de tecnología cara y me estás hablando de equidad de nuestros alumnos, ¿sí? Si yo tengo, dijeron ahorita, 120 alumnos, imagínense, tengo una plataforma de paciente virtual en la que yo, docente, me meto a mi cuenta y le programo el mismo escenario a los 120 alumnos. Y lo van a ver, se lo programo durante un mes y los pueden tener acceso en la madrugada, en la mañana, entre una clase y otra, y vamos a hacer después una discusión en el aula. Pero él aprendió de forma autónoma. La retroalimentación que le dio también la plataforma le va a ayudar, pero siempre acompañada por nosotros. Y recordar bien, informarnos en. Todas estas plataformas pues, son digitales. En algún lugar tienes que guardar la información que generan de esas simulaciones. Tenemos que saber dónde se guarda esa información, qué datos tienen de nuestros alumnos, quién tiene acceso y cuánto tiempo está en la nube o en esa base de datos. Porque tenemos que tener mucho cuidado con toda la información que le proporcionamos a la IA, a las plataformas, ¿sí? Y que tengan de nuestros alumnos. Recuerden que tenemos que tener mucho eso en control de datos. La siguiente. Bueno, ya vimos esto más o menos en lo que le estuvimos comentando, de acuerdo a qué nos puede ayudar, el razonamiento clínico, si los incorporamos con otras tecnologías, a lo mejor más básicas, pues a realización de procedimiento, respuesta a crisis, sobre todo en lo que es la realidad virtual, puede estar en un área de desastre natural y pueda realizar, no sé, un triage y es mucho más fácil con ese visor. Comunicación clínica, que algo importante sí nos va a servir para la mejor cumplir en cuanto a el interrogatorio, pero lo ideal siempre es el contacto con el paciente. A lo mejor lo podíamos complementar con un interrogatorio previo con la IA o con estos pacientes virtuales y ya después en otra simulación con paciente estandarizado, pues vamos a ver esa comunicación que no podemos realizar con estas plataformas. La siguiente. Recordar, nos ofrecen muchas cosas, estas plataformas pueden lograr muchas competencias, pero si nosotros no nos maravillamos tanto con ella y olvidamos que pues también carecen de otras cosas, ¿sí? El alumno sí va a decidir que va a explorar y va a escuchar, pero lo puede llevar a cabo, lo puede realizar, pues lo ideal también es complementarla ya a lo mejor con pacientes estandarizados para que puedan completar bien la competencia. Y como les dije, de lo de Matrix, ¿sí? En cuanto a Neo, pues piensan ellos que ya saben todo, que ya lo saben hacer, pero en realidad pueden transferir ese conocimiento al paciente real, ¿sí? Y si le dejamos pura tecnología a nuestros alumnos y no lo complementamos con otro tipo de simulaciones o con otro tipo de práctica con pacientes reales o con pacientes estandarizados, pues vamos a tener problemas en la comunicación. De por sí tenemos muchos alumnos que están inmersos tanto en tecnología y que son, digamos que son es muy difícil que se relacionen con los demás, pues estamos ahí apoyándolos si nada más generamos este tipo de aprendizajes. Y también
yo pongo estas plataformas virtuales o estas lentes de realidad virtual y le dan muchos estímulos al estudiante y podemos perder de vista el objetivo. Entonces, si se produce una sobrecarga cognitiva en el estudiante, no se van a lograr los objetivos y esas simulaciones no nos van a funcionar. Tenemos que regular bien todos los estímulos a los que sometemos a nuestros estudiantes, ¿sí? Y recordar, aunque te evalúen las plataformas, tiene que ir acompañado por una evaluación de cada uno de nosotros o del docente, ¿sí? Muchas veces ya traen sus rúbricas de evaluación cargadas ahí en las plataformas, pero si a mí me conviene una que yo genere, la voy a evaluar con las que yo considere que es más pertinente. ¿La siguiente? Entonces, no es solo incorporar tecnología, sino ver para qué me sirve, complementarlos con pacientes estandarizados, con simuladores de baja fidelidad, para completar por completo esa competencia. Y recordar, una experiencia de simulación no está completa si no se realiza una reflexión, una retroalimentación o un debriefing. ¿Sí? Si yo digo, "Ah, es que no tengo tiempo, nada más hago la simulación y ya". No, tiene que ir el pre-briefing, tiene que ir la simulación del escenario y siempre terminar con la retroalimentación o reflexión o debriefing, de acuerdo al nivel de nuestros estudiantes y de acuerdo también al tiempo que vayamos teniendo. ¿Sí? ¿La siguiente? Entonces, no casarse siempre con qué es lo más bonito, qué es lo más moderno, qué usan todos, sino para qué me sirve. Si voy a incorporar esa tecnología, a lo mejor yo quiero unos lentes o unos visores de realidad virtual, pero no me voy a ir directo, cómprame 20. No, a lo mejor compro uno, veo cómo funciona, hago un piloto, lo utilizo con un grupo y veo para qué competencias me sirve, para qué objetivos cumple y si en realidad los cumple, porque a lo mejor yo pienso que los puede cumplir, pero ya cuando lo aplico digo, no me sirve". El alumno, fíjate que se marea bastante y no le gusta usar los lentes de realidad virtual. ¿Y qué crees? Son muy frágiles. Ya se me rompió, no duró ni un mes y la reparación es carísima. Entonces, primero veo, ¿sí? Lo aplico a lo mejor en pequeña escala, veo para qué sí, qué objetivo sí cumple, a qué competencia me puede ayudar a completar en el alumno y también quién puede hacerse cargo de esas tecnologías, si te capacitaron al instructor o al docente, si en verdad tienes el dominio en el uso de esa tecnología y si lo podemos usar a lo largo de la formación. La siguiente. Estos pacientes virtuales, ¿sí? Obviamente cada institución en Latinoamérica, cada institución, pues tiene sus recursos. Hay unos tienen más recursos, otros tenemos menos recursos, etcétera. Pero estos pacientes virtuales pueden hacer que incluso tengamos bancos de pacientes virtuales que podamos compartir entre todos, a los cuales nos han funcionado y cuáles no. Algo importante, a veces no solo en las plataformas, incluso nosotros podemos ir generando que obviamente con más limitaciones, con IA generativa, esos pacientes virtuales formar un banco y compartirnos qué nos funciona, qué no nos funciona y incluso la capacitación. Podemos colaborar, ¿sí? Entre todos para retroalimentarnos y mejorar nuestra práctica docente. Y algo súper, súper importante es que nosotros como docentes estemos en continuo cambio, sigamos formándonos, veamos toda la tecnología como algo que nos puede ayudar, pero igual, a lo mejor no todo tipo de tecnología se adapte a nosotros o a nuestra forma de enseñar. Entonces sí tenemos que conocerla y ver al cual le podemos sacar más provecho. La siguiente. Entonces, ya para terminar, la simulación virtual no sustituye al centro de simulación, lo expande, se lo deja al alcance de la mano al estudiante. La realidad virtual no va a sustituir nunca, así como la simulación no puede sustituir al paciente real. La simulación y esta realidad virtual está hecha para favorecer la seguridad del paciente. Si yo no tengo un plan que arrope a esa tecnología, va a ser un fracaso. Nada más habré gastado grandes sumas de dinero en una tecnología a la cual no tenía un programa bien detallado, no tenía un sustento pedagógico para lo cual me pudiera utilizar. ¿La siguiente?
Y esta es nada más la evidencia de la plática. Gracias. Muchísimas gracias a Margarita y a María de Jesús por esta interesantísima plática sobre estos temas de tecnología aplicada a la enseñanza. Y vamos a hacer ahora nuestra ronda de preguntas y comentarios. Ya tengo varias manos levantadas, creo que todavía se pueden manejar de una a una, así que empezaremos con Susana. Hola, buenos días. Hoy dos charlas interesantísimas. Quiero plantearles un dolor, en realidad. Yo soy de Chile, nosotros acá tenemos un centro de simulación que yo coordino y es para todas las carreras de la escuela, de la Facultad de Medicina. Sin embargo, a pesar de que tenemos escenarios súper estandarizados, tanto en realidad virtual como también en simulación, me ocurre que la carrera o la escuela que tiene más dificultades para acceder a esto es medicina. Yo logro visualizar que muchas veces ocurre porque nuestros docentes tienen muy pocas horas. Me ocurre que con las otras escuelas tenemos docentes que tienen mayor cantidad horaria al interior de cada una de sus unidades académicas. Pero en el caso de medicina pareciera ser que la simulación la utilizan no tan de buena manera. Terminan llenando las enfermeras muchas veces el programa, no nos mandan los escenarios a tiempo. Y quisiera saber si ustedes tienen una realidad similar o si bien, o cómo lo subsanaron en algún minuto de su tiempo, cuando lo lograron. Contesto. Hola, muy buenos días. Bueno, nosotros en el centro de simulación somos operativos, o sea, que sí estamos al frente del grupo. Somos como 6 y tenemos una matrícula de aproximadamente 1.500 con una asistencia mensual 3.000, 4.000. Entonces esto es enorme, ¿no? Y eso es solamente medicina. Faltan las otras carreras. Este, ¿Cómo le hicimos? Pues con esta parte de la realidad virtual nos ayudó muchísimo. Pero aparte, nosotros tratamos de documentar todo. Y esto de documentar todo nos ayuda muchísimo porque entonces podemos gestionar mayor tiempo para nosotros o más tiempo para instructores. Éramos menos, ahorita la planta se agregaron 2 personas más. Entonces, esto hace que nosotros podamos llegar a más a los alumnos, podamos hacer más prácticas, pero esto de la realidad virtual nos ayuda muchísimo también por la parte de los espacios, ¿sí? Porque pues está casi siempre lleno el centro de simulación y a veces para sacar una cita, porque ellos sacan las citas cuando ellos quieren ir. Entonces, para optimizar espacios, dejamos esta parte de la realidad virtual donde ellos trabajan con pacientes virtuales. Entonces tenemos una plataforma muy específica donde ya todos los escenarios están estandarizados, al igual que todas las rutas, y ya después en lo que es las sesiones que tenemos en clase, porque tenemos simulación como asignatura, ahí ya hacemos una reflexión y un análisis. Entonces, aparte de la reflexión y el análisis de lo que nos dieron los resultados o de lo que vimos en el paciente virtual, lo aplicamos todavía con los pacientes, los simuladores de baja fidelidad, o a veces también trabajamos con pacientes estandarizados, pero eso ya lo llevamos como que por etapas, pero sí nos ha ayudado muchísimo porque entonces esto hace que todos los alumnos tengan la misma experiencia, tengan esa misma oportunidad de poder ingresar. Ellos lo pueden llevar, traer en sus dispositivos móviles, pero también tenemos adaptadas pantallas ahí en el centro de simulación, donde ellos también pueden sacar citas para poder trabajar en estas pantallas. Muchas gracias, Margarita. Andy, su micrófono, Andy. No sé si me escuchan ahora. Ahora sí. Ah, gracias, muy amable, doctor. Buenos días a todas y todos. Doctoras, muchísimas gracias por sus aportaciones de gran utilidad. Yo tengo un comentario y una pregunta. El primer comentario tiene que ver con la relevancia de la simulación en los currículos que son más tradicionales, ¿no? Tuvimos una situación muy particular en la escuela donde yo laboro. Resulta que en los años de formación clínica hay un espacio para la simulación como estrategia de enseñanza-aprendizaje y sin embargo, cuando revisamos los criterios de evaluación, representaba menos del 5% de la calificación sumativa, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Esto desmotivaba mucho al estudiante en razón de acudir al centro de simulación, de darle la relevancia que se requería, porque la intención era desarrollar habilidades, pues procedimentales principalmente. Y incluso tenemos registro de estudiantes que no acudieron porque esos 5 puntos no representaban algo significativo. Y ahí entra algo que comentaron en la plática que tiene que ver con cuál es la relevancia que le da nuestro plan de estudios a la simulación. Y esta relevancia va en razón de las necesidades de campos clínicos. Estamos de verdad ya reducidos. Es un problema serio, presente, no es del futuro, es del ahora. Y bueno, ese era como que el comentario, tenerlo en cuenta. Y la pregunta sería, doctoras, si tienen alguna sugerencia, obviamente esto no es comercial, sino una sugerencia sobre cuál plataforma de realidad virtual de baja o mediana fidelidad nos pudieran recomendar a nosotros para hacer una prueba. A mí me interesa muchísimo precisamente porque tenemos este problema de la saturación del espacio en el área de simulación de la universidad. Entonces, sería todo. Agradezco. Gracias, Si Ana. quieres, doctora, yo contesto la primera parte y tú la segunda. Bueno, en cuanto a la primera parte, pues, ¿qué les puedo decir? Ahora sí, como decimos aquí en México, ¿no? Cada viejito lava su bastón. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo me dedico específicamente a la simulación. Obviamente que hay muchos estudios que respaldan y le dan una cimentación bastante fuerte y robusta a la simulación. ¿Qué necesidad hay? Claro que es una necesidad, casi una obligación poderla meter. Si nosotros revisamos los instrumentos de evaluación, por ejemplo, de COMAEM, nos damos cuenta que viene fuerte simulación. Entonces, para poder tener una acreditación necesitamos tener una simulación ya bien cimentada, bien organizada, que esté funcionando y la forma mejor de poder asegurarnos que todos nuestros alumnos puedan pasar por simulación es tenerla como una asignatura o bien como puede ser parte de otra, de una asignatura como tal solita o formar parte de. Ahorita nosotros estamos trabajando en un nuevo eje curricular que va a correr a lo largo de los 8 semestres de nuestra carrera. Entonces estamos metiendo tecnologías emergentes, inteligencia artificial y simulación clínica. Entonces nos aseguramos de que todos nuestros alumnos a lo largo de los 8 semestres lleven lo de la simulación. Ahora, no podemos o tenemos que también hacer un cambio en en los modelos mentales de nuestros profesores. Y esto es bien importante, porque si no, los que estén en simulación, aparte que se van a confrontar con muchos de ellos, se van a frustrar. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos tener un modelo antiguo, un modelo flexneriano, que evalúa partes a estar evaluando por competencias. Entonces, simulación es completamente diferente al resto de las asignaturas. Ahora sí, como decimos también en México, se cocina aparte, pero va junto. Entonces, si usted tiene ese modelo y es difícil de que lo pueda cambiar y quiere meter simulación, va a ser muy complicado, no es imposible, pero sí va a ser muy complicado. Entonces aquí yo creo que sería hacer un rediseño curricular y en ese rediseño curricular trabajar sobre las competencias y ahí es donde meter la simulación. Doctora, te dejo la segunda parte de la pregunta. Ok, en cuanto a recomendaciones, nosotros vimos que por el número de alumnos que teníamos, lo que son los visores de realidad virtual, pues eran muy caros y no se adaptaba a las necesidades de. Entonces, nosotros optamos por plataformas con pacientes virtuales que tuvieran acceso a nuestros alumnos en sus redes, en sus dispositivos móviles o en cualquier dispositivo que tuvieran y que lo pudieran usar a cualquier hora del día. Entonces nosotros usamos la plataforma de pacientes virtuales llamado Body Interact. Esa nosotros compramos, bueno, tenemos licencia por un año, eliges tus escenarios de acuerdo a las necesidades de cada materia. Nosotros, por ejemplo, elegimos escenarios que le puedan servir a los de medicina interna, a los de cirugía, pediatría, ¿sí? Y también las necesidades que ellos nos manifiesten. Y hacemos la elección de los escenarios previo al inicio del año de licencia y tenemos acceso a ellos durante todo ese año, 1.000 licencias o 1.000 alumnos. Entonces se adapta muy bien para nuestros número de alumnos que tenemos y se las damos
desde segundo o tercer semestre ya tienen su licencia, pueden tener acceso a esas plataformas, a esos pacientes. Los docentes tienen sus licencias como docentes en los cuales pueden ver el escenario, pueden ver en qué fuentes bibliográficas se basó y algo muy bueno que hicieron recientemente es que les agregaron lo que era la IA. Entonces también te da una retroalimentación personalizada con IA y el interrogatorio también está con IA. Entonces ya no es tanto, antes era muy rígido, muy limitado el interrogatorio porque eran preguntas de que el alumno veía 20 preguntas y las hacía las 20. Ahora no, ahora va a ir él viendo qué pregunta puede hacer de acuerdo al estado del paciente. Entonces, a nosotros nos ha funcionado mucho, muy bien esa plataforma. De hecho, eso nos salvó en la pandemia porque gracias a esa pudimos seguir haciendo simulación. Eh, Le hemos sacado mucho jugo porque ahí depende mucho de cada uno de nosotros. ¿Para qué la quieres y la adaptas? Es que este escenario no se adapta a mí. A ver, adapta lo que sí necesitas de ese escenario y pon tu rúbrica diferente o cambia el enfoque. Entonces, a nosotros nos va muy bien con ella. Mm, Muchas gracias. Continúa Marilena. Gracias, doctor Pedro. Y mi pregunta va en línea con lo que Andy acaba de mencionar. Nosotros tenemos un escenario de simulación, tenemos un laboratorio de simulación con 7 salones, hacemos 1.000 talleres en 6 meses con 5.000 asistencias. Entonces, Andy, yo creo que te voy a escribir porque y nosotros no usamos realidad virtual. Yo quería saber qué plataforma de realidad virtual usaban, pues para ver si la incorporamos o no, pero no a través de los celulares, sino con las gafas. Quería como el nombre de la plataforma para explorarla. Gracias. Muchas gracias, Marilena. Sí. Jorge. Tal, buenos días, muchas gracias por la práctica. Prácticamente pues, la mayoría de los organismos acreditadores generalmente ya están dándole cada vez más indicadores para la simulación clínica, ¿no? Entonces, generalmente las universidades privadas es posible que puedan adaptar generalmente estos simuladores de alta fidelidad. Pero ¿cómo se adapta a una universidad pública con recursos limitados? ¿Qué estrategias han visto ustedes para poder cumplir con esto? Y sobre todo para que los mismos estudiantes vayan aprovechándolo. Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué estrategias ustedes nos recomiendan para ir adaptando a conforme la simulación clínica, conforme a la etapa de formación de cada estudiante? Porque nos ha tocado que de pronto en segundo semestre, no sé, voy a poner un ejemplo, está mirando algún tema de diabetes y en prevención y lo queremos meter a la simulación, pero de pronto en la simulación en el rol ya están evaluando estado hiperosmolar cuando en realidad ese tema es un tema ya de urgencias, ¿no? Entonces, el estudiante va brincando por diferentes procesos, pero cómo adaptarlo para la etapa, cuando son por etapas básicas y luego las etapas clínicas. Contestas la primera, doctora, yo contesto la segunda parte si quieres. Bueno, ok. En cuanto a la doctora que nos preguntó sobre los visores de lentes de realidad virtual, yo he probado varios y le voy a ser bien honesta, ¿sí? El costo y la calidad de ese mundo de realidad virtual, de esa inmersión, de esos avatars que están, todavía no hemos llegado a uno que funcione bien, ¿sí? Sería, al menos en mi consideración, nosotros no los tenemos, nada más tenemos de realidad aumentada. ¿Por qué no los tenemos? Porque no hemos encontrado uno que todavía tenga o que sea desarrollado bien, que tenga las imágenes y ese mundo virtual que el alumno pueda creer que es verdad. La verdad, la calidad todavía de estas gafas no son las adecuadas todavía. Yo creo que hay que esperarnos unos añitos más. ¿Por qué? Porque generan, recordemos que son muy caros, recordemos que son eh, muy frágiles. Recordemos también que muchos, si tenemos un gran volumen de alumnos y compramos nada más, no sé, 5 gafas, pues no va a tener acceso todos los alumnos a esta tecnología. Entonces, nosotros nada más tenemos HoloLens en lo que es para realidad aumentada en un simulador de alta fidelidad que es Lucina.
¿sí? Y nada más. Pero las gafas o los visores de realidad virtual no hemos adquirido ninguno porque ninguno hasta ahorita, con los avances tecnológicos, al menos hasta estos momentos, no se adapta a nuestras necesidades. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, doctor, bueno, le puedo decir, como parte de directivo o como coordinador del centro de simulación o parte del departamento de pedagogía, no sé. Aquí es importante primero revisar nuestros programas. Hay que ver un completo. Hay que revisar los programas, cuáles son las prácticas que tienen que realizar los alumnos, ¿sí? Tengo que ver también la infraestructura, qué espacio tengo. Tengo que ver el número de instructores, tengo que ver las horas de apertura del centro de simulación. Y en base a ello, pues entonces empezar a programar. Y tengo que entonces diseñar planes o programas específicos para cada nivel, porque no los puedo revolver. Habrá momentos en los que a lo mejor sí pueda juntar a los alumnos de los diferentes grados académicos, hablando de la misma carrera. Ya viene, y esa es otra parte, esa es otra historia, la educación interprofesional. Pero bueno, hablando de la misma carrera, entonces tengo que ver en qué momento los voy a atender, ¿sí? Y tengo que recordar que tengo que irlos llevando de menos a más, no los puedo llevar al revés, ujú, porque entonces es una frustración, tanto para el alumno como para nosotros. Somos humanos, nos cansamos y a veces tenemos grupo tras grupo tras grupo. Y obviamente que a veces llegamos a un hartazgo y decimos, ay, ya no más. Sí, por más flexibilidad, por más buena actitud que tenga, podemos llegar a esos momentos, porque digo, pasan muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones y que los alumnos se frustren, es importante que usted haga un programa específico y los lleve de menos a más. No sé si han leído algo de la Simpson. La Simpson nos va llevando y nos va diciendo cómo tenemos que ir metiendo, por ejemplo, la zona 0, la zona 1, la 2, la 3, la 4, ¿no? Nosotros más o menos trabajamos en esa parte, pero adaptado a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Ahora sí que hicimos nuestro modelo específicamente a nuestras necesidades, que es como que la Simpson de la UNE. Y aquí entonces los llevamos a aprender el procedimiento, vemos un poquito, mira, estás escuchando los ruidos cardíacos o estás viendo fisiología de corazón, vente, escucha los ruidos cardíacos, ¿ya escuchaste? La fase 1, la 2, la 3, los ruidos de Korokov, ajá, ok, ok. Ahora vamos a pasar a la toma de la tensión arterial, ¿sí? Entonces ya estás viendo como que la parte de fisiología, la parte de anatomía, con una parte muy sencillita, pero nada más es aprende, escucha y nada más. Vamos avanzando, ok, vamos a darle ese peso clínico. Tu tensión arterial estaba en esta, ¿cómo la clasificas? ¿Cómo puedes encontrar a tu paciente? Vamos a adelantarlo un poquito más. La tensión arterial está en estos niveles, el paciente está así, ¿qué haces? Entonces vamos de muy poquito a más, ¿sí? Y esto más o menos viene descrito en la Simpson y es algo así como nosotros lo trabajamos. Espero haber contestado su pregunta. Muchas gracias, Margarita. Por el tema nuevamente ya de tiempo, vamos a dar solamente dos opciones. Ah, Les voy a pedir a Sandra y a José Ignacio que hagan su eh, pregunta en conjunto y luego cerraremos con la apreciación conjunta de Margarita y María de Jesús y un aporte de nuestro coordinador Mauricio Soto, que está también presente. Sandra. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones a las doctoras, de verdad. Un poco preocupada porque no sé cómo concentrar todo lo que quería decir, pero lo voy a hacer en cortito. Primero, plantearles unas propuestas de solución a los problemas que yo tengo. Estoy a cargo del centro de simulación y estamos prontos ya a entrar a una nueva infraestructura. Se ha insertado, o mejor dicho, estamos insertando simulación con un peso académico pequeño, pero estamos agregando el tema de que es obligatorio, ¿no? De tal forma el estudiante sí o sí vaya y en este primer contacto se enganche y pueda motivarse con el cumplimiento de sus objetivos de aprendizaje. Eso por un lado. Por otro lado, mi pregunta era acerca de lo que nos mencionó, doctora, en relación a que ustedes tienen el curso, nosotros no tenemos el curso de simulación en la malla, pero sí tenemos, o sea, insertados en 6 cursos estratégicos, simulación para este nuevo semestre,
con esas características. Pero escuché que ustedes tenían un curso de simulación como tal y que tenían un flujo de 3.000 estudiantes aproximadamente mensuales. Eso quería consultarle, ¿son los 3.000 que pasan con este curso o adicionalmente cómo lo distribuyen con las demás asignaturas? Gracias, doctora. Gracias, Sandra. José Ignacio. Hola, buenos días. Bueno, aquí en la universidad donde estoy tengo la experiencia del uso de la realidad virtual. Usamos también Body Interact y sí está, nosotros la manera en la que lo incorporamos al currículo es, eh, dividimos las materias, tenemos materias de práctica médica como tal y las dividimos en una parte práctica, ¿no? Que estas son las que llevamos en los centros de simulación. Entonces, seguimos un manual de prácticas y algunas de las prácticas manejan esta realidad, ¿no? Este software. Lo que he notado en el uso es que sí debe ir con acompañamiento, porque si dejamos que, como bien mencionaron, pues es de muy fácil acceso, el alumno lo puede tener en el celular, pero si el alumno usa la realidad por sí solo, siento que no le al final es como un aprende por error de que le piqué acá o le intenté por acá y vi que por acá no funcionó, entonces voy a picar por acá. Y realmente creo que el acompañamiento es importante porque necesita el pensamiento crítico de por qué acá sí y acá no. ¿Saben? Entonces, esa la primera parte bueno, y mi pregunta va dirigida a eh, que como bien mencionaron es evaluable, la debemos de incorporar en la evaluación, pero es ahí donde encuentro yo o encontramos acá la dificultad. ¿Cómo evaluar el uso de la realidad virtual? La pregunta sería, ¿qué indicadores deberían utilizarse para evaluar si la realidad virtual mejora el aprendizaje más allá de la satisfacción de los estudiantes? Gracias, José Ignacio. ¿Un comentario de nuestras distinguidas conferencistas? Ok. Bueno, la primera pregunta de la doctora Sandra. Nosotros tenemos asignaturas, tres asignaturas, aproximadamente son 15, de 12 a 20 grupos por semestre los que están corriendo, son 2 horas a la semana, entonces en esas 2 horas a la semana sí o sí tienen que ir porque es una asignatura más y vale igual que las otras asignaturas, ¿sí? Tiene, me parece que 3 créditos dentro de la malla curricular. Y aparte, ellos van y hacen práctica deliberada. Entonces, entre todos estos, más o menos es nuestra asistencia de aproximadamente 3.000 estudiantes al mes. Ajá. Y por otra parte, lo que preguntaba el doctor José Ignacio, eh, acordamos que la realidad virtual es una capa más, es una extensión más de la simulación. Entonces, como tal, pues bueno, más que los indicadores, tendríamos que ver nuestro programa y qué es lo que nosotros queremos ver, ¿sí? Si está haciendo, si funciona o no funciona, pero específicamente hacia lo que estamos buscando que el alumno aprenda con esa parte. Entonces aquí sería algo como que muy particular de su programa, muy particular de sus actividades que tendrían que ver qué es lo que funciona, ¿sí? O cómo evaluarlo, porque ahí sí ya es muy, muy, muy específico de ahí. Es una parte más, es como, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos un procedimiento en un simulador o queremos evaluar un equipo de alto rendimiento en un simulador de alta fidelidad o de baja fidelidad, si tenemos que cambiar o no los indicadores. Si al final del día lo que queremos evaluar es equipo de alto rendimiento, eh, queremos ver, no sé, cómo funciona el equipo, la comunicación efectiva, entonces igual lo podemos hacer con uno de baja o con uno de alta fidelidad, ¿sí? Por decir algún ejemplo, entonces aquí sí es algo muy específico. Doctora María Jesús. Ok, en lo de cómo evaluar, bueno, yo lo vería también de otra perspectiva, ¿no? Nosotros usamos la plataforma, por ejemplo, WeInteract, y la plataforma te da una evaluación, pero dijimos, yo quiero a lo mejor otra cosa que evaluar. Entonces nosotros usamos pantallas también touch interactivas y ponemos ahí la plataforma de WeInteract. Ellos resuelven el escenario en equipo.
conformando un equipo de alto rendimiento. Uno es vía aérea, uno es compresor, uno es medicamento, y tiene que ir dando las órdenes así tal cual sucediera en una simulación con un simulador, no sé, de alta fidelidad, y tienen que ir explicando, no explicando, pero tienen que dar las razones por qué toman tal o cual decisión. Entonces ahí nosotros podemos ahondar más en qué información ya dominan y cuál faltan reforzar. Y luego dices, bueno, que ya ahí queda. No, vamos a representar ese mismo escenario en un simulador, ya sea de baja fidelidad o en uno de alta fidelidad, para que ahora sí vamos a hacer las destrezas que tú dices que tienes que hacerle al paciente, las habilidades técnicas, y vamos a hacer un complemento de esa competencia. Entonces, eso nos puede ayudar mucho. No nada más es la aceptación del alumno de las plataformas, sino también qué tanto nos ayuda a nosotros como docentes para que ellos puedan adquirir esas competencias. Y esa es una forma de ayudarnos. Es lo que utilizamos mucho, o incluso en pandemia usábamos que ellos se reunieran en videoconferencias por Zoom y fueran resolviendo en equipos ese escenario. Pero ahí van diciendo, pues dando sus indicaciones y diciendo por qué iban a hacer esto, y analizaban los estudios de laboratorio y es esto, pero entonces podría ser que se le subió de los leucocitos porque trae un proceso infeccioso, mira, trae fiebre, verificamos esto, toman una radiografía para ver si no trae una neumonía porque se le escuchan crepitantes, y veíamos ahí su razonamiento. Entonces, esas son otras maneras en que podemos usar y que podemos complementar estas plataformas. Muchísimas gracias por los comentarios. Yo sé que hay varios otros líderes participantes que quisieran intervenir y les voy a pedir su comprensión por el tema del tiempo. Ya tendremos la oportunidad después de la pausa saludable de dialogar. Cerramos con el comentario de Mauricio. Muchas gracias, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes desde Chile, con un poquito de frío. Primero agradecer a las dos panelistas de hoy por la excelente exposición y sobre todo por la generosidad de poder compartir con todos y cada uno de nosotros su experiencia, lo cual es muy valioso. Y complementando con la exposición anterior de la doctora Catherine, surgieron varias preguntas o comentarios de ustedes, futuros líderes o líderes en acción. Por ejemplo, que por falta de campos clínicos están viendo la posibilidad de ocupar la simulación, que en los procesos de acreditación le están pidiendo simulación y tienen miedo de tener sus resultados de acreditación con la simulación, que están haciendo su cambio de modelo educativo desde un modelo fleckneriano y que puede ir orientado a un modelo mixto, integrado o en espiral, que es lo que existe hoy en día en la educación médica. Solamente yo los invito a reflexionar, a todos y cada uno de ustedes, recordando que la simulación es solamente una estrategia de enseñanza, uno de los diferentes tipos de estrategias de enseñanza. Que sus carreras, escuelas o instituciones no tengan simulación o estén en una fase incipiente de simulación no debería afectar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que importa es la adquisición de los logros de resultados. Lo que importa aquí es la curva de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y como estrategia de aprendizaje, ellas complementarias a otras más que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengan miedo en los procesos de acreditación si ustedes no tienen simulación o tienen una simulación incipiente o en desarrollo. Lo que ustedes tienen que tener claro es el logro de resultados que ustedes tienen en su perfil de egreso. No olvidar que su norte en el currículum y en el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre es el perfil de egreso. Si ustedes tienen claro el logro de resultados o las competencias, de su modelo educativo y de su currículum, deberían estar tranquilos de presentarse a un proceso de acreditación. Recordando como siempre que la acreditación es una consecuencia de y no el norte de la formación. Mi norte siempre es el perfil de egreso. Y por ende, por eso es que yo les invito a reflexionar, de que cuidado con las modas. Hubo mucha moda que cuando salieron los aprendizajes basados en problemas, todos los currículos los cambiamos a aprendizajes basados en problemas, después salió el aprendizaje basado en equipo, todas las metodologías, y nos olvidamos que esos son complementos de lo que ya existe. Eh,
Que yo ya tenga clases teóricas y pueda complementar con ciertas actividades, pero estoy teniendo la evaluación clara, que estoy adquiriendo los resultados que están en toda la trayectoria curricular o del proceso social para el cumplimiento de mi perfil de egreso, significa que estoy cumpliendo. Con relación a la ausencia de hospitales, falencia de hospitales, bueno, la simulación es un complemento, no es un cambio del hospital. Y un complemento porque nos permite ver primero cómo adquieren ellos las destrezas y habilidades que antiguamente se adquirían con pacientes, viendo la variabilidad de paciente, con el número de camas, ¿cierto? El número de hoy estamos acostumbrados en esta educación intrahospitalaria en que dejábamos, y todos ustedes y algunos fueron formados así, en que iban muchas horas al hospital y se pensaba que con esas muchas horas del hospital se estaban adquiriendo las competencias, pero en realidad no las estábamos midiendo y no estábamos siendo ni eficientes ni eficaces optimizando el horario de nuestros estudiantes. Hoy en día la simulación lo que permite es que el estudiante aprenda antes de ir al hospital. Por una cosa de seguridad del paciente, para que antes aprendíamos a colocar tratamiento a los pacientes, hoy en día eso se aprende en simulación, para evitar el daño a los pacientes. Pero sin embargo, no olvidar que la simulación es una estrategia más de aprendizaje y que no está cambiando ciertas estructuras de aprendizaje que ya existen. Una estrategia más de aprendizaje comparado con el aprendizaje basado en problemas, con la clase magistral, con el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que yo los dejo como comentario y reflexión final de que yo no tenga algo no significa que estoy en menos comparado con otros, que una universidad pública, como dijo alguien, no tiene los elementos tecnológicos que tiene una universidad privada por adquisición, por burocracia de adquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si yo soy capaz de demostrar que con lo que tengo estoy consiguiendo logro resultados que tengo en todos mis hitos para conseguir el perfil de egreso, con eso yo estoy cumpliendo mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Era ese mi comentario, doctor Mendoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por el aporte y la reflexión. Bueno, para cerrar esta etapa, entonces, nuevamente mi agradecimiento a la doctora Margarita Mergoza Pelcastre y a la doctora María de Jesús García Martínez por las presentaciones tan informativas, reflexivas y motivadoras que han tenido para esta etapa, y confiamos en seguir contando con su apoyo en futuras ediciones de este programa.